Bienvenidos y bienvenidas a nuestra quinta sesión de Doctor Webinar, el programa de formación continua para médicos. Estamos próximos a finalizar los 6 webinars de nuestro programa, que esperamos que sean de utilidad para todos vosotros. Hoy contamos con Anaís González Iglesias, responsable de Medicina de Precisión y Genómica en Amazon Web Services, con una profunda experiencia en inteligencia artificial generativa. También contamos con Óscar Molina, director del área de tecnología y operaciones de Mutual Médica. Ambos nos explicarán la aplicación de la inteligencia artificial para herramientas de la salud. Doy paso a Anaís y a Óscar para iniciar esta sesión. Muchas gracias. Gracias al doctor Andreu por su presentación. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y su aplicación en herramientas de la salud. Yo, que soy Óscar Molina, haré una introducción en qué consiste la inteligencia artificial, un poco de dónde viene y cómo se ha ido desarrollando, y luego mi compañera Anaís, que podrá explicar mucho más en detalle cómo ya la inteligencia artificial es una realidad en nuestro día a día. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Y cuándo nace? Hace bastantes años que nació la inteligencia artificial y se considera que la inteligencia artificial nace en 1943 con la presentación del primer modelo matemático para la creación de una red neuronal. Pero el boom que estamos viviendo estos días y en estos últimos años con la inteligencia artificial básicamente viene por la democratización de los datos y sobre todo de la tecnología. ¿Cuál es la definición formal de la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es un campo de la ciencia de la computación que está dedicado a la resolución de problemas cognitivos que generalmente son relacionados con la inteligencia humana, como puede ser el aprendizaje, la creación o el reconocimiento de imágenes. Viendo esta definición podemos ver que los 3 pilares fundamentales de la inteligencia artificial son grandes volúmenes de información que son originados por las personas, luego esos algoritmos que se desarrollan para tratar esa información, que son lo que solemos oír como el deep learning o las redes neuronales, y los algoritmos para permitir el autoaprendizaje, ¿no? Que son los machine learning. Todo esto lo que permite es crear capacidades que permiten respuestas en tiempo real, poder interactuar con un interlocutor para resolver problemas, tratar imágenes e incluso mantener conversaciones. Las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial son muchos. Aquí hemos resumido las 4 principales, que son el resolver problemas complejos, ya que la inteligencia artificial permite procesar mucha información, encontrando patrones e identificando información y proporcionando respuestas. El aumento de la eficiencia, ya que puede trabajar 24/7 sin disminuir su tasa de rendimiento y por lo tanto no cometer errores, y además nos permite entrenar a las inteligencias artificiales en aquellas tareas repetitivas y tediosas para que podamos utilizar a las personas a otras tareas de mayor valor añadido dentro de la empresa. También mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque al poder analizar esos grandes volúmenes de información y sobre todo mucho más rápido que una persona, permite analizar y establecer patrones, y esos patrones ayudar en la orientación, en la toma de decisiones, mejorando el resultado que se pueden tomar de ellas. Y por último, en la automatización del proceso. Podemos coger e identificar aquellas tareas que son muy repetitivas o que no aportan valor añadido y que incluso que puede provocar rechazo o dificultad a la hora de poderlas atribuir a una persona, y la inteligencia artificial la realizará de manera mucho más eficiente y podremos dedicar a las personas a trabajos más complejos y creativos. Pero evidentemente también, y eso lo hemos estado oyendo, la inteligencia artificial presenta desafíos que tendremos que abordar a lo largo de su desarrollo. El principal y el primero que siempre se pone de manifiesto es la privacidad de los datos y la ciberseguridad. ¿Hasta dónde llega la privacidad en un mundo conectado? ¿Cómo utilizamos nuestros datos? ¿Cómo consentimos el uso que se hace detrás de nosotros? Aquí es una de las cosas en las que se tiene que trabajar.
También los ciberataques cada día son más sofisticados y la inteligencia artificial ayuda o genera más capacidad para poder desarrollarlo. También la ética y los sesgos. Los sesgos discriminatorios en los algoritmos, las invasiones de la privacidad, los riesgos del reconocimiento facial y la regulación de las relaciones entre humanos y entre máquinas son parte de los retos que la inteligencia artificial debe de afrontar. También la falta de transparencia y la legislación. La falta de transparencia nos referimos a que cuando las personas no son capaces de comprender cómo una inteligencia artificial llega a sus conclusiones, puede generar cierta desconfianza y por lo tanto resistencia a usarla. Aquí es primordial establecer esos criterios de transparencia en esa toma de decisiones por parte de la inteligencia artificial para que podamos transmitirla a las personas que tienen que utilizarla. Pensemos que hay una legislación que está aprobada a nivel europeo, solo a nivel europeo, pero que tiene fecha de implantación o fecha de puesta en marcha enero del 26. Y por último, y no menos importante, ya que ahora la sostenibilidad está en el discurso y como principal tarea por parte de todas las corporaciones, el uso de la inteligencia artificial consume una enorme cantidad de energía. Y esto, hasta 2040, se prevé que el incremento de energía eléctrica aumente un 25% de manera anual. Y esto podría llevar a un aumento sustancial de las emisiones de CO2. Pero la inteligencia artificial ya a día de hoy la estamos viendo todos y ya la estamos utilizando, ¿no? Cuando tenemos una recomendación de Netflix, cuando tenemos una recomendación de Spotify, ahí ya estamos viendo cómo se hace uso de la inteligencia artificial. La personalización de determinados productos, los coches autónomos, asistentes virtuales, los chatbots, traducciones automáticas en páginas web, reconocimiento de imágenes, en la domótica y en la ciberseguridad. La inteligencia artificial a día de hoy es algo que está en el día a día y que la estamos utilizando en muchas ocasiones sin saber que hay un algoritmo detrás. Si ya nos focalizamos un poco en cómo está ayudando la inteligencia artificial en la medicina, podemos ver aquí una serie de campos en los que la inteligencia artificial a día de hoy ya sirve de apoyo en la medicina. Uno, ayuda en los análisis médicos y de imágenes, ¿no? Al final, lo que decíamos, el poder procesar información de manera rápida y en gran volumen ayuda especialmente a analizar diferentes pruebas médicas y ayudar a poder agilizar el análisis que se hacen de las diferentes pruebas que se realizan. También en los diagnósticos médicos. Hay un análisis, aquí permite analizar los datos y proporcionar diferentes diagnósticos y en algunos casos poder ser más certeros y más precoces en función de toda la historia que se tiene del análisis de los datos. También en tratamientos farmacológicos, porque ayuda a los investigadores a analizar la secuencia genética para hallar vacunas o soluciones adecuadas a diferentes tecnologías. A nivel genético también permite identificar enfermedades raras y trastornos genéticos. Por ejemplo, en embarazos, donde gracias a la inteligencia artificial y sobre todo al reconocimiento y el tratamiento de imágenes, permite una visión del feto mucho más detallada y en algunos casos se puede prescindir de procedimientos más invasivos para prevenir malformaciones. Y por último, por ejemplo, en prótesis ya tenemos las prótesis inteligentes, que son aquellas que se adaptan mucho mejor a las necesidades, puesto que aprenden y memorizan patrones de movimiento de la persona y por lo tanto también los pueden gestionar y los pueden tratar a través de una aplicación. Y ahora pues le paso la palabra a Anaís. Muchísimas gracias, Oscar. Y justamente nosotros vamos a empezar con esa última parte que comentaba Oscar,
Bueno, para aquellos que no me conozcan, yo soy Anaís González, yo formo parte de Amazon Web Service y nosotros, una gran parte del trabajo que hacemos es en el sector salud. Normalmente no se nos conoce mucho por eso. La gente cuando piensa en Amazon piensa en otro tipo de productos, siendo muy honesta. Pero nosotros damos apoyo y servicio a todo lo que es desarrollo de aplicaciones y tecnología en el ámbito médico. Podemos estar hablando desde historia clínica, podemos estar hablando de genómica, podemos estar hablando de imagen y muchas otras, incluso chatbot para atender a pacientes, contact centers y muchas otras aplicaciones que no voy a enamorar en este momento. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupa desde el punto de vista de infraestructura es cómo nosotros somos capaces como empresa de facilitar el acceso y la atención médica siempre centrada en la persona. Abocamos por esa medicina personalizada siempre impulsada desde mejorar los resultados clínicos y también mantener los costos, porque seamos honestos, la sostenibilidad del sistema sanitario es un problema que nos preocupa a todos, especialmente en Europa, al mismo tiempo que damos apoyo a esa aceleración de la digitalización y la utilización de los datos en atención médica. Y esta última parte es una de esas áreas que quizás estamos viendo en este momento como uno de los mayores ámbitos de interés en qué podemos hacer con esos datos. Un hospital no deja de ser un gran compendio de información, no solo a nivel de pacientes, a nivel individual, sino también a nivel de salud pública, que puede servirnos para identificar nuevas tendencias dentro del ámbito de la salud, que nos puede, ya lo aprendimos en el COVID, que nos puede dar indicios de nuevas pandemias, y ese es uno de los focos que tenemos. Si hablamos más de cuál es la cultura de innovación de Amazon, que estoy y prometo ser breve y no hablar mucho más de la compañía, pero a nosotros nos guiamos por una serie de paradigmas, la obsesión por el cliente, y en este caso para mí, siendo persona que trabaja en salud, es súper importante porque el cliente para mí siempre es ese paciente y asegurarme que cualquiera que sea la intervención o la tecnología que estamos desarrollando mantenga al paciente siempre en el foco. Ese desarrollo a largo plazo que yo creo que todos los que trabajamos en salud entendemos, no solo porque los ciclos son largos, sino porque las consecuencias de muchas de las intervenciones que podemos hacer dentro de un sistema sanitario es posible que no las veamos a nivel inmediato, aunque sí que podemos ver la recuperación de un paciente, pero por ejemplo yo que trabajo mucho con genómica y con medicina de precisión, todos los programas suelen tener un impacto a más largo plazo, ¿no? El concepto de que a veces cuando quieres innovar tienes que estar dispuesto a fracasar, y nosotros somos estamos como muy orientados al concepto de si hay que fracasar hay que hacerlo rápido, en el sentido de hacer pruebas, testar que funciona, que no, y después pensar cómo escalarlo es para nosotros la manera más cómoda. Y en general, yo que vengo de trabajar de hospital, en hospitales en mi vida pasada, ese concepto de los pilotos, siempre pensando en que un piloto está muy bien, pero en algún momento vas a tener que ser capaz de escalarlo. Y escalarlo tiene una serie de ámbitos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por último, el concepto de que a veces cuando quieres innovar tienes que estar preparado para que no te entiendan. Y eso yo creo que grandes sistemas sanitarios, la mutua médica y muchos de nuestros clientes son una cosa que han aceptado, ¿no? Cuando introduces cierto tipo de innovación en un mercado, en un campo, tienes que estar consciente de que probablemente va a haber mucha gente que te va a llamar loco, va a haber mucha gente que va a asumir que no sabes lo que estás haciendo y que realmente tienes que dejar que los resultados te muestren que sí que tenías razón, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando Oscar me planteaba esta sesión, una de las primeras preguntas que surgió es, bueno, ¿qué sabemos del mundo de la inteligencia artificial y los clínicos? ¿Qué saben de Generative AI? ¿Lo están usando? A todos nos viene el nombre de ChatGPT, que siendo transparente es un competidor. A todos nos viene a la cabeza cualquier cantidad de películas catastróficas del uso de la inteligencia artificial. Y quizás para mí era interesante ver, bueno, ¿qué se está publicando? La gente que realmente se dedica al estudio del comportamiento de nuestros profesionales, ¿qué es lo que está publicando? Y uno de los artículos que encontré fue este, que me pareció bastante interesante, que será publicado, que se publicó este año, y donde nos encontramos cuál es la percepción de muchos de los profesionales. Y básicamente es una herramienta más. Es una herramienta más que han descubierto que tiene una serie de utilidades, que simplifican muchísimas tareas que son tremendamente engorrosas y que sin embargo
vemos, y os recomiendo realmente que busquéis el artículo, porque demuestra también que a lo mejor nos hace falta un mayor conocimiento de las herramientas que estamos utilizando. Hay una cierta angustia o preocupación por los límites, por el tipo de información que se está utilizando. Sin embargo, no deja de ser eso, una herramienta. Y quizás es posible que deberíamos dedicar mucho más tiempo en asegurarnos que los profesionales entienden los riesgos y la aplicabilidad de muchas de estas herramientas, ¿no? En este caso, el estudio se hacía en Estados Unidos. Nosotros estamos colaborando en algún otro estudio más en Europa. Y para ser honestos, muestra un poco lo mismo, ¿no? Esa necesidad de reducir la carga de trabajo diaria lleva a los profesionales a explorar todas estas herramientas que hay en este momento disponibles. Cuando hablaba Óscar de la inteligencia artificial, nos daba un poco esa visión a lo largo del tiempo y de aplicabilidad que tenemos. Y quizás yo quería ir un poco más en profundidad de cuando hablamos de Generative AI, que la AI generativa, que es como la palabra que está de moda en este momento, yo siempre digo, para mí uno de los momentos más críticos de mi vida ha sido cuando el supermercado me envía una lista de la compra inteligente, que creo que no me hacía falta, honestamente, ¿no? Creo que es una aplicación que no me hacía falta. Y está ese abuso hasta cierto punto de IA generativa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia artificial, como nos comentó Óscar, pero que es capaz de producir un contenido original basado en una serie de información en la que tú has entrenado ese algoritmo. Son modelos fundacionales donde tú has hecho un preentrenamiento de los datos y por lo tanto hay una información que tiene ese algoritmo en base a la cual tú puedes elaborar preguntas. Si queremos imaginarnos cómo funciona el sistema médico, nosotros estamos realizando pruebas, por ejemplo, de algoritmos fundacionales entrenados en guías clínicas, que son capaces de responder preguntas acerca de un diagnóstico, de un tratamiento de un paciente basado en información de la guía clínica. No hay, en este caso, la creación de un contenido original, no está creando una respuesta, sencillamente es capaz de identificar, basado en las características de ese paciente, todos los tratamientos o las recomendaciones que pueden dar diversas guías clínicas, en este caso, por ejemplo, a nivel de España y Cataluña. También podemos estar hablando de hacer resúmenes donde completamos información en base a la historia clínica del paciente o extraer información que es relevante. Y yo creo que para aquellos que se dedican a la investigación, todos hemos tenido la tentación en algún momento de agarrar un artículo y pasarlo por ChatGPT en plan, hazme un resumen de lo más relevante de todas las secciones del artículo, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos viendo muchísimo interés, por ejemplo. También hay un punto que comentó Óscar y que yo comentaré un poco más adelante, pero que este puede ser un buen momento para introducirlo, que es el concepto de los sesgos. Recordemos que cualquier algoritmo de este tipo va probablemente a reproducir y amplificar los sesgos que tiene el material donde se ha entrenado. Y por desgracia, todos sabemos los sesgos tan grandes que hay en el mundo de la medicina y que todavía estamos intentando atacar, ¿no? Al mismo tiempo, también tenemos el concepto de lo que se llaman las alucinaciones, que son ese momento donde el algoritmo sencillamente es capaz de crear algo que parece verdad pero que no es. Y hay una serie de herramientas que tú necesitas implementar y que en este caso, por ejemplo, Anthropic, que es con la compañía con la que nosotros hemos invertido para desarrollar estos modelos fundacionales, pues se encarga de crear como unas guías para evitar y reducir al máximo las alucinaciones. Sin embargo, ¿qué implica que haya alucinaciones? Que siempre necesitarás un profesional para tomar la última decisión. Y esta es una de las cosas que a mí más me gusta reforzar, porque una de las cosas que más me transmiten los profesionales con los que hablo es a lo mejor un cierto temor a que la inteligencia artificial haya llegado para sustituirlos en un futuro. Y en realidad no, es una herramienta para reducir la carga de trabajo, pero la decisión clínica y la decisión de cómo tratar al paciente y la interacción con el paciente siempre va a estar en manos de los profesionales clínicos, porque son aquellos que son los únicos, sois los únicos realmente que tenéis todo el conocimiento como para poder evaluar si la respuesta es la correcta o no y asegurar cuál es el tratamiento de ese paciente. Un poco retomando la historia que os comentaba Óscar al principio, donde empezábamos con la inteligencia artificial, ese siguiente paso al machine learning y al deep learning. Y como os decía, ¿no? Quizás el Generative AI o la inteligencia artificial generativa, que es el último paso que estamos viviendo ese boom,
lo único que nos viene a decir es que esos algoritmos han estado preentrenados y son capaces de poder hacer una búsqueda por contexto dentro de la información en la cual se han entrenado. Cuando hablamos de los ejemplos que os he ido poniendo, una de las cosas que suele pasar es, todos sabemos cómo usar un chatbot de estos donde haces preguntas, nos cuesta imaginarnos cómo funciona. Entonces, os traigo 3 vídeos, 3 ejemplos de cosas que nosotros estamos haciendo con proveedores de salud, o sea, con clientes que tienen información de pacientes, o sea, que no es un laboratorio, como digo yo, en el sótano de Amazon, sino que estamos trabajando con proveedores de salud. Y una de las primeras que quería comentaros era esta, ¿no? La inteligencia artificial generativa en la práctica clínica, ¿vale? Las guías de práctica clínica son una fuente de información muy valiosa para los profesionales clínicos. La última evidencia científica y la toma de decisiones basadas en datos son críticas para ofrecer una mejor atención en salud. Es una referencia esencial en la toma de decisiones por parte de los profesionales clínicos, pero sacarles todo el partido también presenta retos importantes. Se estima que pasan aproximadamente entre 15 y 20 años desde que un nuevo descubrimiento científico se lleva a cabo hasta que es incorporado a la práctica clínica. Las comisiones clínicas pasan mucho tiempo analizando la última evidencia y decidiendo qué incorporar en la práctica. El número de guías de práctica clínica y su extensión es tal que es muy difícil conocerlas todas, y mucho menos memorizarlas. Su consulta puede ser a veces complicada. Hay que identificar la guía que pueda ayudar, encontrarla, abrirla y buscar la información que necesitamos. Además, las guías se actualizan frecuentemente y surgen nuevas, con lo que debemos mantener nuestras referencias al día para que sean válidas, y hacer esto consume mucho tiempo y recursos. Hoy en día, todo el mundo habla de la inteligencia artificial generativa y sus capacidades son cada vez mayores. Sin embargo, los algoritmos genéricos no incorporan la información actualizada de las guías de práctica clínica que necesitamos. Con Amazon Web Services es posible incorporar estas guías y ponerlas al alcance de nuestros algoritmos de guía generativa para que encuentren información relevante en ellas y generen las respuestas a preguntas de forma razonada y respaldada por la evidencia que se encuentra dentro de las propias guías. En este entorno hemos incorporado un conjunto de guías de práctica clínica que utilizaremos como ejemplo y que podríamos ampliar con más. Su contenido se ha analizado para indexar las guías semánticamente y se ha usado uno de los múltiples Large Language Models o LLMs disponibles en Amazon Bedrock para que entienda las preguntas y redacte las respuestas en base a la información de las guías de práctica clínica. Sobre ello, se ha diseñado un sencillo interfaz con el que es posible interactuar a modo de chatbot para que responda a preguntas. ¿Qué tratamiento me recomiendas en un paciente EPOC con una CEP1 de 50% que ya está tomando fluticasona, formoterol, pero aún así agudiza? Incorporar nuevas guías o actualizar las ya existentes es sencillo, y las respuestas siempre estarán basadas en la información más reciente. Con una oferta creciente y cada vez más diversa de algoritmos de IA generativa disponibles, con Amazon Web Services es posible construir fácilmente soluciones más completas y complejas sobre esta misma base, abarcando, por ejemplo, información multimodal. Todo lo que hemos visto está funcionando en un entorno completamente privado y seguro, con el que siempre se mantiene el control de la información. No espera probar estos servicios, mejorar la productividad de los profesionales clínicos y mejorar los resultados en salud. Hemos visto esa aplicación directa para el uso de profesionales y para mí siempre es interesante pensar en ese profesional que a lo mejor no tiene todo el tiempo que le gustaría para trabajar con ese paciente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un profesional de atención primaria, estamos hablando normalmente de un profesional que tiene una carga de pacientes muy alta durante el día y aparte una gran diversidad. Entonces el uso de estas aplicaciones y en este caso de este chatbot reduce significativamente el tiempo que va a necesitar dedicar a identificar esos posibles tratamientos y referirse a la guía clínica, aumentando el tiempo que va a estar en presencia, tanto física como mental, atendiendo a su paciente, ¿no? Pero hay una segunda derivada aquí también, que es cuando hablamos de sostenibilidad del sistema sanitario, uno de los problemas que más nos plantean, sobre todo las entidades públicas, es el absentismo. Ese momento en el que
pacientes, por lo que sea, normalmente porque se les planifican las intervenciones a muy largo plazo, empiezan a faltar y eso crea una serie de problemas después a la hora de poder rentabilizar esos equipos, a la hora de poder asegurar que las listas de espera sean manejables. Y justamente en esa línea hemos estado trabajando con algunos clientes aquí en España y os traigo un breve corte. En la industria de la atención sanitaria, el absentismo o citas no presentadas tiene un impacto significativo en las estrategias de salud de los pacientes y en los costes operativos. Cuando un paciente no se presenta a sus citas programadas y no cancela o reprograma, genera una cascada de consecuencias negativas. Quizás el impacto más significativo de un paciente que no se presenta a una cita sin reprogramar sea en los resultados de salud del propio paciente. Las citas perdidas pueden evitar intervenciones oportunas, evaluaciones o seguimiento, lo que potencialmente puede llevar a la progresión de enfermedades, retrasos en los diagnósticos y mayores costes de atención sanitaria asociados con la prevención y el manejo de la enfermedad. Los proveedores de salud asignan recursos valiosos como equipos, médicos, enfermeras u otros profesionales de la salud con antelación a las citas programadas. Cuando un paciente no se presenta a su cita sin avisar, resulta en un impacto en los costes y recursos desperdiciados. Las ausencias generan costes y cargas administrativas adicionales. Los proveedores invierten tiempo y recursos en recordatorios de citas, reprogramaciones y esfuerzos de seguimiento. Además, las citas perdidas interrumpen el flujo de programación, lo que lleva a tiempos de espera más largos para otros pacientes y puede afectar la satisfacción del paciente y potencialmente comprometer la calidad de la atención e incluso su propia salud. Las estrategias tradicionales para abordar las ausencias, como los recordatorios de citas o el overbooking, tienen limitaciones debido a su naturaleza unidireccional. Sin un ciclo de retroalimentación, los proveedores de atención sanitaria carecen de la capacidad de gestionar activamente las citas perdidas y reasignar los recursos de manera efectiva. Hemos desarrollado una solución innovadora que aprovecha los agentes virtuales para interactuar con los pacientes a través de múltiples canales, incluyendo voz, plataformas de mensajería y más. Esta solución está impulsada por AWS Lex, una tecnología similar a la Alexa, un servicio de chatbot multicanal que gestiona las interacciones con los pacientes y se integra con varios canales como Amazon Connect para voz y plataformas de mensajería como WhatsApp y Slack. Buenos días, Luis. Le contactamos de Clínicas Delfín para confirmar su próxima cita de dermatología en la Clínica Calderón el 9 de julio a las 10. ¿Nos confirma que asistirá? Pues no creo que vaya. Muy bien, entiendo que no podrá asistir a la cita concertada. ¿Le gustaría asistir a la cita alternativa del lunes 15 de julio a las 10:15 en la Clínica Calderón? Es que, mira, el problema es que la Clínica Calderón me queda un poco mal. No sé si tenéis citas en otras clínicas. Entiendo. Le ofrezco la cita alternativa del mismo día, lunes 15 de julio a las 12:15 en la Clínica Beluga. ¿Le sirve esta hora y lugar? Uy, no, la Clínica Beluga me queda peor todavía. Creo que me quedo entonces con la anterior que me has dado. Gracias por confirmar. Queda acordada entonces la cita alternativa del lunes 15 de julio a las 10:15 en la Clínica Calderón. Por favor, no olvide asistir a esa cita. Es importante que sea puntual. Si necesita cambiar algo, puede volver a ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. La piedra angular de nuestra solución es su integración perfecta con sus sistemas backend, como los CRMs que administran las citas. Cuando los pacientes interactúan y brindan comentarios a través del agente virtual, el sistema libera instantáneamente los espacios de citas, permitiendo que los proveedores de atención sanitaria ofrezcan estas aperturas a otros pacientes en tiempo real. Este ciclo cerrado de retroalimentación optimiza la utilización de recursos y maximiza el potencial de ingreso. Los clientes que han adoptado nuestra solución han experimentado una reducción promedio del 30% en las tasas de ausencia. Construida sobre servicios serverless de AWS, nuestra solución opera en un modelo de pago por uso, asegurando que los costos sean proporcionales al número de citas administradas.
Con un rápido cronograma de implementación de solo unos días en función de la complejidad de las interacciones con los sistemas de backend, esta solución comienza a demostrar valor desde el primer día. El escuchar la voz de los pacientes con una comunicación conveniente y multicanal y permitir que los proveedores de atención sanitaria optimicen sus recursos de manera efectiva, nuestra solución de agente virtual está revolucionando la participación de los pacientes y mejorando eficiencias al disminuir el coste de las ausencias. Únase a nosotros para transformar la industria de la atención de la salud y brindar mejores resultados para pacientes y proveedores. Y por último, yo soy la persona que lleva medicina de precisión y genómica. No me iba a ir de la sesión de hoy sin hablar un poco de esto porque realmente es mi pasión. Y cuando hablamos de genómica, la gente suele pensar en dos cosas. Suele pensar en un gran laboratorio donde tienes mucha gente pipeteando. Una segunda línea de pensamiento suele ser un montón de bioinformáticos haciendo análisis de todos esos datos que generan los secuenciadores. Pero hay una tercera, que son nuestros amigos los genetistas y la gente que tiene que, de toda esa información, entre comillas, de análisis que sale de los pipelines de bioinformática, tiene que transformarlo en el informe final que va a llegar a un paciente. Y tiene que ser capaz no solo de transmitir esa información al paciente, sino también asegurar que la práctica clínica después tome en consideración esos estudios. Sobre todo cuando hablamos de cierto tipo de paciente, cuando hablamos de pacientes de enfermedad rara, que suele haber pasado mucho tiempo antes de conseguir un diagnóstico. Suelen ser familias con niños pequeños, porque siempre intentamos que el diagnóstico se haga lo más pronto en la vida posible. Y estamos hablando de un profesional, en este caso el genetista, que se va a sentar con un montón de información que viene de bioinformática, todos los artículos recientes que hayan salido, y tiene que ir pareando, entre comillas, toda esa información bioinformática, todas esas variantes que han encontrado con los últimos estudios que puede haber. Como os imaginaréis, es un proceso que requiere muchísimo tiempo. Obviamente, cuanta menos información del paciente tenemos, es decir, si no hay rasgos fenotípicos que nos ayudan a reducir el potencial número de síndromes, por ejemplo, cada vez se va a hacer más complicado. Y escuchando esa necesidad que veíamos en los genetistas, pues decidimos hacer la prueba con algunos profesionales aquí en España para ver cómo podíamos usar el Generative AI para ayudarlos en ese proceso. Básicamente creando un modelo que les permitiera identificar variantes, publicaciones y rasgos fenotípicos, y ahora pongo a continuación un poco la explicación. La influencia de la genómica en la práctica clínica ha creado una nueva visión acerca de la forma de percibir los episodios patológicos y fisiológicos tras conocer el impacto de las variaciones genéticas sobre las enfermedades y la salud. Para realizar un informe genético de calidad y que sea de la máxima utilidad en el ámbito clínico, los genetistas necesitan información sobre el fenotipo clínico del paciente que está almacenado dentro de la historia clínica, pero de una forma no estructurada, lo que obliga a que los genetistas utilicen gran parte de su tiempo en buscar, identificar y codificar las características fenotípicas del paciente dentro de la historia clínica. La inteligencia artificial generativa ha demostrado sus capacidades para comprender el texto libre, pudiendo, incluso, interpretar textos clínicos en distintos idiomas. Con el uso de Amazon Bedrock, que ofrece modelos de IA generativa en un servicio con infraestructura gestionada y en pago por uso, es posible extraer las distintas características fenotípicas de la historia clínica de un paciente e incluso codificarlas según la ontología del fenotipo humano, lo que se conoce comúnmente como códigos HPO. Veamos un ejemplo. Introduciendo un texto libre, esta solución está pensada para ser integrada con una historia clínica electrónica y poder ser consumida desde aquellas aplicaciones que se usan en el día a día de la genómica. El sistema mostrará la patología posible a la que responde este paciente, así como otras posibles a considerar, y facilitará las recomendaciones para las comprobaciones durante un diagnóstico diferencial. Se puede ver la relación de fenotipos encontrada, su codificación, así como la evidencia que lo sugiere dentro del texto clínico, de manera que el profesional podrá en este caso decidir si la información que ofrece el sistema es precisa o si por el contrario prefiere descartarla. Andando en poblaciones vulnerables como pediátrica y enfermedades raras, la mayor parte de los diagnósticos que no suceden a tiempo o de forma errónea pueden implicar que haya pacientes que pierdan la ventana para un tratamiento correcto.
Veamos un ejemplo de un texto de una historia clínica pediátrica de un paciente con una enfermedad minoritaria, el síndrome de Prader-Willi. El sistema comenzará a analizar la información detalladamente para extraer los rasgos y síntomas del texto, obtener su código HPO y localizar la información dentro del texto. Además, es capaz de proporcionar una referencia en la que basa su respuesta, enlazando en este caso con la ontología del fenotipo humano. Una de las capacidades más impresionantes de la inteligencia artificial generativa es la capacidad de comprender el lenguaje humano incluso en textos clínicos, y eso se puede apreciar perfectamente cuando interpreta frases en las que se menciona un cambio en el índice de masa corporal positivo o unas amígdalas por encima de lo normal, en fenotipos como ganancia de peso o hipertensión, superando con mucho a las tecnologías de inteligencia artificial anteriores. Una aproximación liderada por la genómica en combinación con fenotipos clínicos detallados mejorará la calidad diagnóstica si lo comparamos con estándares previos. Hagamos que suceda. Viendo estos 3 casos de uso, 3 ámbitos completamente diferentes que de alguna manera nos llevan al momento de los desafíos y que, como Óscar comentaba, ¿no? Esa privacidad, esa seguridad de los datos, yo siempre me planteo qué tan conscientes somos de la cantidad de datos que en el día a día somos capaces de ceder nosotros como usuarios, como personas individuales, y la gran necesidad que hay de que los grandes contenedores, entre comillas, como puede ser el sistema sanitario, el sistema educativo, pues tengan un sistema de seguridad y de privacidad acorde, ¿no? Como comentaba Óscar, todos hemos escuchado las historias de ciberataques a hospitales que ha habido en los últimos 2 años, y lo que vemos es una necesidad de desarrollar modelos de gobernanza donde realmente la privacidad, la seguridad y el acceso a esos datos esté muy bien gestionado de principio a fin. Esto conlleva a una necesidad de analizar en qué momento necesitamos compartir datos, y sobre todo aquellos que trabajan en investigación, cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, ¿no? Hay una segunda parte, lo que comentábamos de los sesgos y la imparcialidad, que es uno de los temas que como mujer probablemente me interesa más que se resuelva. Estamos viendo grandes avances en el modelo y también grandes fracasos. Yo creo que, no voy a nombrar la empresa, pero todos recordaremos el ejemplo de un algoritmo de este tipo que salió hace poco, que para corregir los sesgos básicamente nos cambió completamente la historia de los últimos 300 años, ¿no? Y teníamos personajes griegos con fisionomía totalmente ajena a la antigua Grecia. Entonces es un tema complicado. Nosotros estamos trabajando, como os comentaba, con Anthropic y con otros para mejorarlo y para siempre asegurarnos que nuestros clientes son conscientes de los potenciales sesgos y riesgos que lleva a utilizar este tipo de tecnologías. Lo que comentábamos de la transparencia y la trazabilidad, en qué datos lo estamos entrenando. Yo siempre, cuando alguien me comenta, no, es que esto está entrenado en Internet antes de 2022. Bueno, es que Internet tiene mucha basura. Entonces, que esté entrenado en Internet no necesariamente es saludable para ninguna de las partes. A veces tenemos que ser muy cuidadosos y a lo mejor no hace falta entrenarlo en todo Internet. A lo mejor lo que hace falta es entrenarlo en el conocimiento, lo que comentábamos, ¿no? Si lo que necesitamos es el conocimiento clínico que está en las guías clínicas, a lo mejor solo hace falta entrenarlo ahí y no hace falta entrenarlo en todo, ¿no? Lo que comentábamos de las alucinaciones y el cómo manejar esa información errónea que requiere una formación del profesional para estar siempre seguros de que son capaces de identificar en caso de que una alucinación pase, porque es posible que pase, ¿no? Y el último punto, un poco compartiendo con Óscar, ese proceso de validación y regulación que dentro del sistema sanitario, tanto a nivel español como a nivel europeo, todavía no hemos llegado a ver. Sin embargo, si bien es cierto que hay desafíos, también hay una serie de oportunidades que van a mejorar, que vienen y que son importantes tomar en cuenta. Es ese acceso al conocimiento clínico, y yo estoy sobre todo pensando de cara al paciente. Ese paciente que necesita tener más información y mejor información acerca de su patología y cómo manejarla. Información hay muchísima, lo que hablábamos, ¿no? Internet está lleno de información. Estamos seguros que nuestro paciente puede manejar esa información, o que el cuidador de ese paciente, el asegurarnos que esos contenidos están realmente hechos a medida de cada uno de los pacientes. Ese apoyo a la decisión clínica, ya sea porque estamos trabajando desde el punto de vista genómico, estamos trabajando desde el punto de vista de imagen. Como comentaba Óscar,
o como las grandes aplicaciones que hay ahora basadas en inteligencia artificial para el cáncer de mama. Esa comunicación personalizada con el paciente, y yo ahí siempre pienso en el paciente oncológico, por ejemplo, que va a necesitar un apoyo a lo largo de todo su tratamiento y post-tratamiento, incluso en su etapa de remisión, que puede ser interesante para explorar qué tipo de contenidos va a necesitar, cuáles son los efectos secundarios con los que va a tener que convivir y qué herramientas le podemos dar como sistema sanitario para mejorar su calidad de vida. Obviamente, documentación y tareas administrativas. Como para mí una de las grandes aplicaciones tiene que ver con todo lo de calidad. O sea, por ejemplo, poder actualizar todos los documentos asociados a la ISO o al programa de calidad que tenga una determinada entidad cada vez que haces un cambio, sin necesidad de tener una persona traqueando todos los cambios, sino sencillamente verificando al final. En mi día a día, yo debo admitir que la inteligencia artificial la uso bastante para tareas de este tipo. Y por último, esa aceleración a la investigación. Cómo determinar cuáles son las áreas que están no cubiertas dentro del mundo de la investigación, cómo mejorar el uso de grandes cantidades de datos, que estamos viendo que es una tendencia a la que vamos, ¿no? Y cómo podemos utilizarlos en su máxima expresión. Con esto no me queda más que deciros, la inteligencia artificial, como decía Oscar, está aquí, es una herramienta, es un buen momento para aprender de ella y aprender cómo utilizarla, más que para tenerle miedo. Muchas gracias. Gracias.